Bueno, entonces hoy les voy a hablar de complicaciones sistémicas después y durante el tratamiento endodóntico. Entonces las bacterias se demostraron científicamente por primera vez en la pulpa dental enferma por Miller en 1894. William Hunter en 1900 teorizó que los microorganismos presentes en la cavidad oral podrían diseminarse por todo el cuerpo, como resultado de una enfermedad sistémica. Los investigadores presentaron la idea que la diseminación de microorganismos y sus toxinas asociadas en todo el cuerpo, desde un foco de infección circunscrita en un sitio de tejido particular, podría iniciar o exacerbar una enfermedad sistémica o dañar un tejido distante. Esto se llamó la teoría de la infección focal. Rassenon, en 1919, dijo que esta teoría sugirió que las bacterias ubicadas dentro de un determinado foco de infección podrían causar infecciones sistémicas al ubicarse dentro de un órgano o tejido de un objetivo distante o específico. Rassenon insistió en que las lesiones cerradas, que solo podrían drenar en la circulación como la pulpa necrótica, eran los focos de infección más peligrosos. Wabi en 1911 demostró que los microorganismos cultivados de las infecciones orales eran capaces de inducir artritis reumatoidea en las articulaciones de rodilla de conejos. Reinet y colaboradores en 1920 sugirieron que la extracción de dientes sanos era justificable en la prevención de la infección focal. En América, la reacción contra el tratamiento del conducto radicular fue tan fuerte que la enseñanza de técnicas clínicas en endodoncia se interrumpió por completo en la mayoría de las instituciones a favor de las extracciones dentales. El progreso en el tratamiento del conducto radicular se vio severamente restringido durante más de 40 años. En el año 1930, los investigadores comenzaron a cuestionar la evidencia que respalda la teoría de la infección focal. Las amígdalas y los dientes fueron determinados como focos comunes de infección. 10 años después, Celsey y Angevin, en 1938, cuestionaron la validez de los resultados y denunciaron el vínculo entre la artritis reumatoidea y la enfermedad oral, ya que hubo un pequeño número de pacientes con artritis reumatoidea. Rayman y Havens en 1940 sugirieron que las opiniones expresadas 30 años antes habían sido mal interpretadas. Afirmaron que Hunter había culpado las prótesis y coronas mal ajustadas de la enfermedad sistémica y no en abscesos apicales sobre dientes sin pulpa. Schuster en 1941 reconoció que todos los focos de infección responsables de una infección focal dependía del estado general del paciente. Si tenía anemia, tensión emocional, fatiga, trauma, un desequilibrio endocrino, la edad del paciente era importante, si tenía desnutrición o enfermedades infecciosas. Entonces la bacteremia era posible por focos de infección dentro de una variedad de sitios de tejidos, incluida la cavidad oral. Entonces la bacteremia es la presencia de bacterias en la sangre. Generalmente se da en extracciones dentales, anestesia local, terapia periodontal y el tratamiento del conducto radicular. Esto puede llevar a una endocarditis bacteriana. Entonces, la creciente disponibilidad de antibióticos permitió que los investigadores determinaran el efecto de profilaxis antibacteriana para endocarditis bacteriana. También se usaron otros métodos para reducir las bacterias en la cavidad oral, en el cual se usó enjuague bucal prequirúrgico y tuvo una reducción significativa bacteriana. Recordando las dosis de profilaxis antibiótica, entonces se debe dar amoxicilina 2 gramos 1 hora antes del procedimiento. Si el paciente es alérgico a las penicilinas, se da una clindamicina de 600 mg antes del procedimiento. Este es un cuadro donde nos dice los riesgos de endocarditis infecciosa según la cardiopatía, si es alto, moderado o bajo. Entonces, alto tenemos válvulas protésicas, cardiopatías cianóticas, ductos o conductos arteriosos, valvulopatía aórtica, valvulopatía mitral y comunicación intraventricular. Moderado,
prolaxo mitral con insuficiencia, estenosis pulmonar, valvulopatía triscúspida, aorta biscúspida y miocardiopatía hipertrófica. Y bajo riesgo dice que es prolapso mitral, insuficiencia valvular, comunicación intraauricular y cardiopatía operada sin una lesión residual. Entonces en este cuadro podemos ver los microorganismos que hay en una endodoncia, en las lesiones crónicas, en las lesiones agudas, en infecciones secundarias y en extrarradiculares. Entonces Robinson y Bulling en 1941 demostraron que las bacterias sistémicas pudieron ingresar por pulpas dentales inflamadas en dientes intactos. Este proceso se denominó anacoresis. En consecuencia, los procedimientos del tratamiento del conducto radicular fueron desarrollados para intentar erradicar estos microorganismos biomecánicamente. Estudios ilustraron que era mucho más probable que ocurriera una bacteremia si la instrumentación del conducto radicular se realizaba más allá del ápice de la raíz. Una bacteremia posoperatoria después de los procedimientos de endodoncia se demostró que no dura más de 10 minutos. Entonces, en el tratamiento no quirúrgico del conducto radicular, la incidencia de bacteremia es de 3.3%, cuando hay sobreinstrumentación, cuando se hace un colgajo quirúrgico 83.3%, cirugía apical 33.3% y la extracción dental 100%. La septicemia es una infección grave y generalizada de todo el organismo debido a la existencia de un foco de infección en el interior del cuerpo, del cual pasan gérmenes patógenos a la sangre. La septicemia ocurre como una posible complicación del tratamiento del conducto radicular. La probabilidad de que esto ocurra es cuando los pacientes tienen una respuesta inmune disminuida, pacientes con artritis reumatoidea, pacientes cirróticos, pacientes que toman esteroides regularmente y pacientes de la tercera edad. La artritis reumatoidea es una enfermedad sistémica crónica autoinmune de etiología desconocida que afecta de 1 a 3% de la población más o menos. Entonces algunos autores han declarado que no existe una relación entre la lesión perirradicular y la artritis reumatoidea, aunque se carece de evidencia científica controlada que respalde esta afirmación. Tenemos el reflejo trigémino cardíaco, en el cual es un fenómeno bien reconocido que consiste en bradicardia, hipotensión arterial y apnea. Esto se define como la disminución de la presión arterial media y la presión cardíaca. Esto ocurre particularmente en la cirugía ocular, neurocirugía y anestesia maxilar superior o en procedimientos maxilofaciales. Entonces acá podemos observar que tenemos las vías aferentes, luego tenemos del nervio oculocardíaco, luego tenemos el nervio motor ocular común, está el trigémino, entonces tenemos el estímulo viaja hasta el trigémino, luego llega al ganglio de Gasser y ahí en el ganglio de Gasser tenemos del ganglio de Gasser pueden bajar hasta el corazón y ahí es donde va a provocar una contracción del corazón y el paciente pues va a sentir bradicardia, hipotensión. Listo, entonces también tenemos interferencias con marcapasos cardíacos. Entonces los dispositivos dentales eléctricos como el vitalómetro, el localizador y dispositivos ultrasónicos pueden interferir con la función de marcapasos cardíacos. Entonces siempre se debe consultar con el cardiólogo antes de cualquier tratamiento endodóntico para que nos autorice hacer el procedimiento. Tenemos infecciones óseas localizadas. Va a haber una inoculación de bacterias por instrumentos en un sitio previamente no infectado, seguido de una exacerbación, lo que puede resultar de una infección en hueso localizado. Tenemos la periostitis proliferativa, que es una respuesta inflamatoria, productiva y proliferativa del periósteo
a la infección u otra irritación que resulta de una inflamación periapical de origen endodóntico. La eliminación de la infección pulpar en el tratamiento del conducto radicular es suficiente para tratar esto. Entonces, las principales especies implicadas tenemos las Actinomyces y Propionibacterium. Ellas forman colonias enmarañadas que evitan el acceso de las defensas del huésped a las células más profundas. En raras ocasiones, la propagación de la infección de origen endodóntico puede causar una infección al hueso como una osteomelitis. Las aspergilosis del seno maxilar, entonces esta es asintomática, puede desarrollarse alrededor de un cuerpo extraño, como la gutapercha, los cementos del conducto radicular a base de óxido de zinc, y en esta se han encontrado la bacteria Aspergillus fumigatus. Está asociado con la infección del seno maxilar, como les habló mi compañero David. Radiográficamente, la aspergilosis se ve como una reacción densa de cuerpo extraño radiomixta en el seno maxilar. Se considera un hallazgo característico de la aspergilosis. Miren cómo observamos acá. Las infecciones sistémicas, entonces, después de la endodoncia son raras, pero incluso se han registrado tétanos. Se puede también haber una parestesia del nervio alveolar inferior. A menudo es un síntoma siniestro causado por lesiones patológicas, por tumores metastásicos, ya que hay una compresión por un absceso perirradicular. La obstrucción involuntaria de instrumentos de endodoncia como materiales de obturación del conducto radicular, como la gutapercha termoplastificada, el sellador a base de resina, causan lesiones nerviosas. Si el material extruido no es neurotóxico, puede haber una recuperación espontánea, pero si el material es neurotóxico, se requiere una intervención quirúrgica inmediata para prevenir que el daño sea irreversible. Accidentes, ha pasado aspiración de cuerpo extraño o deglución, es una complicación que puede surgir de cualquier procedimiento en la cavidad oral realizada sin el uso de dique de goma. Enfisema quirúrgico, entonces este puede surgir por el uso del aire comprimido desde un motor de aire o la jeringa. Estos se pueden generar en presiones de aire significativas más allá del ápice con diámetros apicales mayor a limas número 20. El daño al tejido, entonces las complicaciones graves, puede haber una obstrucción de hipoclorito de sodio en el foramen apical o cuando hay perforaciones radiculares, en el cual el paciente podría informar un dolor repentino agudo e insoportable acompañada de una inflamación inmediata del tejido. También puede haber una luxación de la articulación temporomandibular. Entonces el tratamiento no quirúrgico del conducto radicular a menudo requiere citas largas. En algunos pacientes puede ocurrir una dislocación del ATM en el cual el paciente no puede cerrar la boca y la mandíbula suele desviarse hacia abajo. El odontólogo entonces, ¿qué se debe hacer? El odontólogo se envuelve en los pulgares una gasa, los coloca en el interior de la boca sobre los molares inferiores y los otros dedos se sitúan alrededor de la mandíbula, como lo vemos acá en la imagen. Se ejerce una presión hacia abajo sobre los molares y al mismo tiempo se empuja la barbilla hacia arriba hasta que la mandíbula se encaje nuevamente en su posición normal. La alergia, como ya lo hemos mencionado, durante la terapia endodóntica pueden causar respuestas alérgicas. Entonces el personal de atención médica en casos extremos se ha producido una anafilaxia después del tratamiento endodóntico. Sin embargo, el problema más importante y más frecuente es la alergia al látex. Entonces acá vemos un cuadro donde tenemos los materiales que son usados en el tratamiento endodóntico que pueden causar alergia a los pacientes. Está la anestesia local como la lidocaína, los guantes de látex, las telas de caucho de látex, lo que usamos para irrigar el conducto. En este caso dice que enzimas, eugenol, el hipoclorito, la clorhexidina. También tenemos la gutapercha, la plata, que antiguamente se usaba,
los selladores de los conductos radiculares a base de resina epóxica, los corticoesteroides como endametaxona y antimicrobiales como la penicilina. Entonces, la diabetes es una enfermedad crónica irreversible del metabolismo en el que se produce un exceso de la glucosa en sangre y en la orina, debido a una disminución de la secreción de la hormona insulina. Esto podría retrasar la cicatrización de las lesiones perirradiculares, aumentar su tamaño a pesar de haber realizado tratamiento endodóntico. Entonces, los mecanismos biológicos de la diabetes mellitus que pueden influir en el estado periodontal: tenemos inmunidad innata deteriorada, en el que se altera la función de las células de la inmunidad innata. La fagocitosis de los neutrófilos disminuye y los macrófagos se regulan en exceso con una mayor producción de citoquinas proinflamatorias. Tenemos el glicosilado avanzado, en el cual los productos finales provocan la hiperglucemia. Estos se unen al colágeno y producen una alteración en el metabolismo óseo. Reduce la formación de hueso y la diferenciación osteoblástica. La diabetes mellitus predispone a la inflamación crónica, disminuye la capacidad de reparación de los tejidos y provoca una mayor susceptibilidad a las infecciones. Retrasa la cicatrización de heridas, en el cual el pronóstico en el tratamiento endodóntico es peor para los diabéticos. Hay un aumento de prevalencia en periodontitis apicales con una mayor tasa de fracaso en estos pacientes. Tenemos el tabaquismo y periodontitis apical, en el cual es un factor de riesgo para la periodontitis apical. Ejerce una influencia negativa en el periodonto, en los dientes endodónticamente comprometidos, facilitando la extensión del proceso de destrucción óseo periapical y la interferencia con la reparación después del tratamiento endodóntico. Dowley, en el 2007, dice que el tratamiento endodóntico en fumadores tuvieron menos éxito y más fracasos que en pacientes no fumadores. Ojima y colaboradores dice que el tratamiento endodóntico fue significativamente más frecuente en comparación con pacientes no fumadores. Entonces, los mecanismos que se utilizan en fumar tabaco, los mecanismos que fumar tabaco afecta al estado periapical. Entonces, disminuye el suministro de oxígeno a la sangre, en el cual causa un daño a las células endoteliales debido a los radicales libres. Exacerba la pérdida ósea, en el cual altera la síntesis de colágeno por los fibroblastos, perjudicando la reparación del tejido, y altera la respuesta inmune, suprimiendo las funciones de leucocitos polimorfonucleares, macrófagos, linfocitos de las células T y reduciendo los niveles de anticuerpos. Induce una respuesta inflamatoria sistémica crónica y fuerte. Muchas gracias.